todo color. Buenas tardes, público de YouTube y Facebook. Estamos un poco tarde, pero hubieron problemas técnicos, pero gracias a Dios ya lo arreglamos. Estamos transmitiendo en vivo vía satélite a todo color y sin comerciales desde los estudios de Puerto Rico, provincia autónoma de ultramar de España. Bienvenido a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, que es el tema de Puerto Rico y la hispanidad. Y para eso hemos traído a dos personas brillantes, bien educadas, son españoles. Primero que quiero presentar es Antonio Moreno Ruiz, que está aquí con nosotros. Él es historiador, profesor de geografía, historia en el Colegio de San José de la Mercedaria, es español y de Sevilla. Saludos, Antonio. Muy buena, Samuel, muchas gracias. Bueno, solo por aclarar, estuve trabajando un tiempo allí, ahora no, vamos, sí tuve la gran oportunidad de trabajar en las Mercedarias, tanto en Lima, en Perú, como en Sevilla. Qué bueno, qué bueno. Tenemos al otro, a Emilio Acosta Ramos. Él tiene doble nacionalidad, es hispanista, miembro de la Capitanía General de Venezuela, historiador, diplomado en Historia de España, Hispanoamérica, dentro del contexto de independencia de Hispanoamérica. Gracias por aceptar la invitación. Saludos, Emilio. ¿Cómo está todo? Bueno, un saludo, Samuel, desde Madrid, España, y bueno, encantado con la invitación y encantado también de estar con Antonio, que es mi cotertulio en los podcasts que hacemos de historia. Un saludo para ambos. Un saludo. Siempre. Hoy vamos a empezar con esto, donde me estoy por aquí, Puerto Rico Autónoma. Vamos a hablar un poco de ustedes, cómo ustedes entraron. Vamos a empezar por Antonio. ¿Cómo ustedes han entrado en este tema de la hispanidad y la historia? ¿Por qué es que le interesó eso y por qué están, tú sabes, metidos en el hispanismo como nosotros? Antonio. Bueno, mira, yo te puedo decir, Samuel, que a mí desde chico siempre me ha apasionado la historia, siempre ha sido mi vocación. Estudié historia en la Universidad de Sevilla y en Sevilla tenemos el Archivo de India y muy buenos profesores de historia de América, por lo cual eso pues, me ayudó muchísimo a clarificar mi vocación, ¿no? Como Emilio me interesaba mucho el tema de las independencias, de la ruptura de la monarquía hispánica, en la que no participaron Cuba y Puerto Rico, todo se ha dicho. Cuba y Puerto Rico pues siguieron siendo provincias ultramarinas. Y luego, pues por circunstancias de la vida, viví 6 años en Perú. Como te digo, siempre he tenido mucha vocación. Esos 6 años que yo viví en Perú, trabajando además tanto con peruanos como con brasileños, pues ha sido, digamos, la reconfirmación, la reafirmación de esta vocación que he tenido desde niño prácticamente. Vaya. Y Emilio, ¿por qué te dio con entrar en este mundo tan interesante del hispanismo y la historia y todo lo que concierne a nosotros los hispanoamericanos? Bueno, antes que nada, yo creo que desde pequeño también, ¿no? Mi papá siempre fue un gran lector de libros de historia, sobre todo en la época del Imperio Español. Y bueno, también cuando emigré con 7 años a Venezuela, pues en la escuela enseñaban que los españoles eran unos seres diabólicos y la leyenda negra de que llegaron a asesinar y a robar. Y bueno, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y empecé a investigar y con la ayuda de mi padre pues me picó ese gusanillo y empecé a ver que no era tan como lo decía la historia oficial en Venezuela. Y luego en el año 2012 pues saqué un diplomado con Fidescu de Historia de España e Hispanoamérica y he estado investigando desde hace casi 10 años pues todo lo que es la historia hispanoamericana, ¿no? Y como bien dice Antonio, pues las últimas provincias de España en América fueron estas dos islas, las islas de Cuba y la isla del Encanto, que es Puerto Rico, ¿no? Sí, la del encanto, así le dicen todo a mucha gente. Ustedes saben, y me imagino que ya ustedes están al tanto, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos desde 1898. Son ciudadanos de Estados Unidos, le impusieron esa ciudadanía, pero aún así, con todo eso, el puertorriqueño ha tratado de conservar algo de España, su idioma, los nombres,
la cultura, y ha sido como algo entre un punto y otro. ¿Ustedes creen que siendo como colonia, Puerto Rico algún día o los puertorriqueños debería integrarse de nuevo a Hispanoamérica en el sentido de volver con España y dejar el colonialismo de Estados Unidos? ¿Ustedes estarían de acuerdo, Antonio? Yo, por supuesto, que estaría de acuerdo. De hecho, en el 1897 Puerto Rico iba a alcanzar su estatus de autonomía junto a Cuba. Y la verdad que sería deseable, yo creo que por ambas partes, porque la postración que sufre Puerto Rico en muy buena medida se debe a ese limbo jurídico y político al que viene sometido de 1898, porque además la leyenda negra ha servido para, digamos, crear una falsa conciencia de decir, no, claro, como llegaron los españoles, robaron el oro, entonces pues somos pobres. No, es que Puerto Rico no era pobre, es que Puerto Rico durante todo el siglo XIX, sobre todo gracias a su fuerte sector agropecuario, vivió una época de tranquilidad y prosperidad, primero porque recibió a muchas familias del continente que habían sido realistas, que habían estado en contra de la separación, y segundo porque recibió inmigración de la península y sobre todo de las islas. O sea, hay que tener en cuenta que en Puerto Rico hay más canarios que en Canarias. Y hay mucha gente de Canarias, o sea, descendiente de canarios. Claro, y hay que entender que si la gente emigraba a Puerto Rico, la gente no emigra a un lugar pobre, la gente emigraba a Puerto Rico porque hasta 1898 una provincia próspera, tranquila, porque ofrecía oportunidades que ni en la misma península, las mismas islas las tenía. Entonces, bueno, yo creo que sería beneficioso por ambas partes, tanto para la España europea, que a día de hoy vive unos momentos difíciles, como para Puerto Rico, y que sería un intercambio de desarrollo y de muchas cosas positivas y de oportunidades. Sí. ¿Por qué? Porque problemas de integración no va a haber. O sea, eso ya lo di por descontado. Sí, sí. Y Emilio, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú ves la dinámica de que Puerto Rico vuelva con España a integrarse con sus raíces y deje el colonialismo atrás y vuelva a hacer lo que una vez fue en 1897? Yo creo que de todos los movimientos de reunificación que hay en Hispanoamérica, el de Puerto Rico es el más realista. Y lo digo porque Puerto Rico desde hace casi 100 años pues lucha contra Estados Unidos por mantener sus raíces hispanas. Y también porque cada cierto tiempo, cada ciertos años, siempre hacen unas votaciones para ver si alcanza la independencia, si sigue con el mismo estatus que tiene, o si se une como un estado de Estados Unidos. Y el movimiento de integración con España, para hacer una región autónoma de España, últimamente ha ganado mucha fuerza. Y es posible que en el futuro pues esta opción se encuentre dentro de estas votaciones y el pueblo puertorriqueño pues pueda volver a reunificarse con España. Como bien dice Antonio, Puerto Rico bajo el Imperio Español o bajo la política administrativa de España, pues fue una gran isla desarrollada. Vemos que en Puerto Rico se introdujo el telégrafo en el año 1858, países como en Colombia en 1865, o sea, muchísimo antes en Puerto Rico. El yunque fue el primer bosque nacional protegido de España y de Puerto Rico en el año 1876. En Venezuela, por ejemplo, hasta 1937 no tendría un parque de una reserva forestal. El tranvía de San Juan abrió en el año 1880, 2 años antes que el de Caracas, y era eléctrico. O sea, para la época los de Nueva York ni siquiera lo eran. Y en 1895 España creó una moneda provincial para Puerto Rico, el peso, que en su esfinge sale el rostro de Alfonso XIII pequeño, y su tasa de cambio era 20% mayor que el dólar de Estados Unidos. Al momento de la invasión de estadounidenses en 1898 y el Tratado de París, de Puerto Rico no tenía deuda pública. O sea, vemos la fortaleza económica que tenía bajo administración española y el desarrollo que tenía la isla. Eso tú quieres decir que lo que pasó después de 1898, el caos y la pobreza que mis abuelos paternos y maternos y hasta mi madre vivieron, fue
producto del colonialismo que impusieron los norteamericanos después de 1898. Eso es demasiado obvio. Tenemos como, por ejemplo, la ley Jones. La ley Jones no deja atracar a barcos extranjeros en Puerto Rico. Hace poco lo vimos con el huracán María, creo que es el nombre del huracán, que hizo destrozos en Puerto Rico, que ningún barco que no fuera estadounidense podía llevar ayuda a la isla. Y Donald Trump tuvo que levantarlo para que pudieran llegar ayuda humanitaria a la isla. Si Puerto Rico, por ejemplo, quisiera comprarle petróleo a Venezuela, tiene que hacerlo a través de un puerto estadounidense. Y eso encarece muchísimo todas las mercancías que pueda comprar la isla. Ya por ahí vemos que es un gran atraso comercialmente hablando para Puerto Rico. Y Antonio, ¿qué dices de eso? Después de 1898 la pobreza cayó en Puerto Rico y debido al colonialismo. Sí, bueno, también yo cuento los datos contantes y sonantes que dice Emilio. También hay que contar una cosa: los políticos peninsulares traicionaron y dejaron en la estacada a los cubanos y puertorriqueños cuando tenían que haber defendido mucho más, con mucha más fuerza, que eran ciudadanos españoles. Y los dejaron en la estacada. Yo creo que muchos cubanos y puertorriqueños se vieron huérfanos. La diferencia con Cuba es que en 1902 los estadounidenses, temerosos de que ocurriera un Haití, pues permiten, digamos, la creación del Estado republicano cubano y permiten que muchos peninsulares isleños vuelvan a Cuba, y se calcula que en cuestión de 50 años pudo llegar a Cuba cerca de 1 millón entre peninsulares y canarios, ¿no? Mientras que Puerto Rico siempre lo han mantenido mucho más postrado, e incluso hicieron esfuerzo para que perdiera su idioma. Yo, mi conclusión, Samuel, al año 2021, fíjate tú, de 1898 a 2021, es que hoy por hoy los Estados Unidos, y sin entrar en temas beligerantes, no saben qué hacer con Puerto Rico. Sinceramente, porque Puerto Rico, es lo que dice Emilio, tiene una serie de dificultades de índole económica, le dificulta mucho su estrategia. El boricua hasta 1898 no emigraba, mientras que hay una parte de la población, hay millones de puertorriqueños que no tienen más remedio que emigrar. Presente. Presente. Tú que conoces eso es un mal hispanoamericano, ¿eh? Claro, no, bueno, Emilio, y español, acuérdate que bueno, español también, claro. Pero te digo que yo tengo esa sensación de que España debería tener una geoestrategia muy centrada, especialmente en Puerto Rico. Los casos de Puerto Rico y Cuba son diferentes del continente, porque en fin, lo del continente pasó en 1820 y algo, y esto está mucho más reciente, y en fin, incluso por lo del tema de 1897 con la Carta Autonómica de la Ciudadanía, que es mucho más aplicable, ¿no es cierto? Pero yo, añadiendo, poco que añadió lo que ha dicho Emilio, sí, existe un estado de postración provocado, y que yo creo que ni los mismos Estados Unidos ya saben lo que hacer. Por tanto, urge presentar un plan práctico y pragmático, porque te digo, lo que habría entre Puerto Rico y España, yo creo que sería beneficio, y es que problemas de integración no iba a haber, porque es que no que haya una gran diferencia de cultura, todo lo contrario. Si Puerto Rico se ha empeñado en mantener su cultura, que sería, pues qué sé yo, sería la Canarias del Caribe, como fue hasta 1898. Hablando de reunificación, veo que tú, Emilio, ¿tú apoyas la reunificación de Venezuela con España o me equivoco? ¿O tienes o es algo parecido? No, bueno, yo tengo, es una página de historia donde desmontamos la leyenda negra, que en Venezuela pues está por los 4 costados. Una unificación de Venezuela con España sí lo veo muy difícil, pero sí pudiera ser posible una opción de Unión Europea, pero a la iberoamericana, ¿no? De que tengamos tratados de libre comercio y tengamos las fronteras abiertas, y eso también, por supuesto, pudiera estar incluido Puerto Rico, que lo necesita, sobre todo el libre comercio, que Estados Unidos no lo deja ser libre en este sentido. Y hay algo muy importante de Puerto Rico, y es que Puerto Rico es el territorio hispano, pues, a cuanto a tamaño más pequeños, apenas son 8.800 kilómetros cuadrados, pero tiene una importancia cultural enorme. Vemos la música puertorriqueña, pues, en el mundo hispano y mundial, pues, es famosísima, y lleva el idioma español a todos los rincones del mundo. Lo vemos, casos de cantantes como Jennifer López, Ricky Martin, ahora la ola de reggaetón con Bad Bunny.
los deportistas de Puerto Rico son muy buenos. El caso de Alex Rodríguez, Iván Rodríguez. Y es una isla pequeña y ve todo lo que ha dado al mundo. O sea, Puerto Rico tiene muchísimo potencial, y yo creo que si se une a España como provincia autónoma, pues esto se multiplicaría a la enésima potencia, sin duda alguna. Ahora, Emilio, te hago una pregunta, ahora que estamos hablando en contexto de esa pregunta que te hice. Puerto Rico uniéndose con España como una comunidad y estando en el mismo centro del hemisferio de América, no allá en Europa, en el hemisferio, eso sería una conveniencia económica, porque es que está en el mismo centro, que la misma distancia que para la Argentina, la misma distancia para comerciar con Canadá, está en el Caribe, está cerca de Venezuela, Centroamérica, y está cerca del Canal de Panamá para hacer comercio con los países asiáticos. ¿Tú no crees que eso tendría una conveniencia económica en términos de comercio para España y para Puerto Rico? Por supuesto, la ubicación estratégica de Puerto Rico es envidiable. Tiene el Canal de Panamá, como tú bien dices, y lo más importante es que al momento de Puerto Rico integrarse como una comunidad autónoma española, pues caería la ley Jones, y esto lo dejaría comerciar libremente, como sucede, por ejemplo, en las Islas Canarias, que está un poco alejado de la península, pero comercialmente es libre para comerciar con cualquier país del mundo. Y qué mejor que tener una moneda como el euro en Puerto Rico, que es más valiosa que el dólar, y también, sobre todo, algo que es muy importante, por colocar los productos españoles a través de Puerto Rico al resto de América, y Puerto Rico poner sus productos en Europa. Eso sería una ventaja importantísima, sin tener que pagar aranceles ni impuestos. Eso desarrollaría la economía de Puerto Rico muchísimo. Vemos que antes de la invasión estadounidense, la industria de Puerto Rico, pues la industria del café era muy potente en Europa. El café puertorriqueño era muy reconocido y de mucho prestigio antes de la invasión estadounidense. Hoy en día no tiene la gran importancia que tenía otrora. Y el ron de Puerto Rico, pues mundialmente es conocido. El ron Bacardí, que por cierto sus fundadores son catalanes, pues es una gran potencia a nivel de este licor, a nivel mundial. Y Antonio, ¿qué tú te tienes que decir eso de la estrategia que tiene geográficamente Puerto Rico si se hace comunidad autónoma? Sí, hombre, yo te digo, por ejemplo, el intercambio que podría haber España, y mira que aunque esté en horas bajas, pero es un país que primero tiene un sector agropecuario que es fuerte. Fíjate tú la cantidad de leche y de aceite que produce España, solo esos dos productos. Luego España, hombre, tiene un sector naviero también es fuerte, porque claro, podemos decir, mira, no, es que la distancia sí, pero es que España tiene un sector de astillero, un sector naviero bastante fuerte. El tema de la moneda es fuerte, como bien dice Emilio, la posibilidad de Puerto Rico, igual que la tienen las Islas Canarias, de colocar sus productos por todo el mundo sin tener esa pesadez burocrática. O sea, yo creo que sería un beneficio por ambas partes, y sobre todo el sector turístico, que España es una potencia en el sector turístico, y tanto de la península a Puerto Rico como de Puerto Rico para la península sería muy beneficioso. Y además, eso desde el punto de vista económico, el sector naviero, el sector agropecuario, el sector turístico, el sector sanitario, que ya sabemos que, bueno, aunque digamos España no está en su mejor momento, pero oye, tiene un sistema sanitario que por lo menos cubre socialmente, y de eso también se podría beneficiar Puerto Rico. Es que sería mucho más beneficio que vivir en este estado de postración. Y además yo creo que eso incentivaría a que España mirase más hacia sus posibilidades, porque España tiene una posición geográfica entre el Mediterráneo y el Atlántico, y todo el mundo sabe que España es la puerta de América. Los que nos parecemos no enterarnos somos los españoles. Ahora me hiciste reír, Antonio. Es así. Bueno, hablando de eso un poco, cuando hablamos de hispanismo, siempre tenemos que tocar lo que yo le llamo el virus del hispanismo, que es la leyenda negra. Fue algo que nos cayó sin nosotros buscarnos. En términos bien cortos y una definición bien sencilla, ¿qué es la leyenda negra y cuál es el fin que busca, Emilio? Bueno, la leyenda negra pues tiene unos antecedentes históricos, ¿no? Fue creada por los enemigos del Imperio Español
cuando España pues era la primera potencia mundial y trataron de debilitarla, y la primera forma de desprestigiarla pues fue por la religión, ¿no? El catolicismo fue el primer punto que fue atacado, y podemos desmontar eso. Pues aquí vemos a Irlanda, que es un país católico, hoy en día es uno de los países punteros en desarrollo económico. Y bueno, después empezó a tocar un poco la conquista de América, de que los españoles llegaron a saquear el oro, a asesinar indios, cosa que es totalmente falsa, porque los indígenas, la corona de España, pues procuró protegerla mediante las leyes de India, y el oro, bueno, ahí vemos toda la infraestructura que dejó España durante más de 300 años en América, ¿no? Unas infraestructuras que son reconocidas por la UNESCO, que ningún otro país anglosajón o francófono, pues lo vemos, ¿no? Ya, Antonio, ¿qué tienes que decirle a esto? ¿Qué es la leyenda negra y cuál es el fin que busca? Bueno, ten en cuenta la leyenda negra, en fin, desarrollando lo que dice Emilio, pues es una gran, gigantesca maniobra de propaganda que surge a principios del siglo XVI, cuando la monarquía hispánica pues se confirma como una potencia mundial, hegemónica, como un imperio mediterráneo y atlántico, aunque nunca se definió como imperio, pero bueno, para entendernos, ¿no? Pero tú sabes lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa que te digo yo, que holandeses, que anglosajones desarrollen esa leyenda negra, oscurantista, de que somos muy malos, de que somos lo peor. A mí lo que me preocupa, Samuel, es que nuestra gente haya asumido eso prácticamente sin crítica. ¿Por qué? Porque eso lo que ha ayudado es a crearnos una mala conciencia y a crearnos mucho despiste y al no tener fe en nuestras posibilidades, que serían muchas si fuéramos mucho más orgullosos de todo ese legado que tenemos conjunto. Eso es lo que a mí me preocupa. Igual que te digo otra cosa, me preocupa más el papel de los políticos españoles en 1898 que lo que Estados Unidos introdujera, bueno, digamos, entiéndaseme. ¿Por qué? Porque cada vez todo apunta más a que se debe, lo de 1898 se debe una traición. Y yo me acuerdo mucho de mi amigo Ferran Núñez, con el que yo hago el diario digital Españoles de Cuba. Ferran tiene un libro importantísimo que es Cuba, la guerra civil olvidada, y él sacó mucho material del diario de la Marina, diario que era entonces de Cuba, uno de los órganos más importantes de la prensa cubana de la época, y todo apunta a eso. Por tanto, a mí lo que más me preocupa de esa leyenda negra, que también definió y combatió Emilia Pardo Bazán, Julián Judería y tantos buenos intelectuales españoles e hispanoamericanos, es eso, que lo hayamos asumido como nuestra propia historia. Yo, sinceramente, Samuel, a mí lo que opine un inglés, lo que opine un francés a esta altura de la película, me importa muy poco. Lo que me preocupa es que nuestra gente está traumatizada y sistematizada por eso. Eso es lo que me preocupa. Es algo que yo combato casi a diario con los puertorriqueños. Yo me encuentro que cuando tú le hablas a España es Cristóbal Colón, genocidio, mataron indios. Entonces uno tiene que como reeducar a la gente de la verdad y de todo lo que pasó. Y es frustrante. Ahora, sin embargo, he visto que muchos puertorriqueños tienen leyenda negra, pero no han echado raíces profundas como otros, que eso es una guerra que hay por las redes. ¿Desde cuándo tú crees que esa leyenda existe? O sea, porque hoy día yo creo, como estuve hablando del Emilio, y creo que existe una leyenda negra moderna del siglo XX para acá. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, Emilio? Sí, por supuesto. Vemos que los mismos hispanos a veces nos automutilamos y decimos, no, que somos flojos, que somos corruptos, que somos charlatanes, y que no servimos para el trabajo ni para el desarrollo, ¿no? Y eso es totalmente falso. Una forma de desmontarlo es que cuando estábamos unidos y formábamos un mismo territorio, pues éramos una potencia mundial, éramos, por decir, el virreinato de Nueva España o el virreinato del Perú, eran los territorios más ricos del planeta. El mismo Alexander von Humboldt lo dice en sus escritos,
Y bueno, hace rato he citado el desarrollo bajo administración española que tuvo Puerto Rico. Puerto Rico desde siempre fue un punto importante, sobre todo para la flota de Indias, y vemos la estructura del antiguo fuerte en San Juan, ¿no? Que era para proteger de las incursiones extranjeras piratas que no iban a robar pobreza, no, iban a robar riquezas, y Puerto Rico, pues como parte del Imperio Español, pues poseía muchas riquezas y pasaba la flota de India con todos estos cargamentos importantes que, ojo, no es robo, porque es un intercambio, porque ahí también había productos para comerciar, y el oro que se mandaba a España pues era impuestos que después se iban a volver a América para tener una mejor infraestructura y unos mejores servicios, como hoy en día sucede con los impuestos. Ahora que estás hablando de eso, mucha gente dice que los españoles robaban el oro y toda la historia esta de estos buscadores de tesoro, buscadores de galeones con Mel Fisher y todo. Ahora, para esa época ya España estaba establecido en el hemisferio de América, tenía propiedad, como tenía imperio, tenía los virreinatos, las capitanías, las provincias. ¿Podrás considerar eso como robo si sacas el oro de ahí, Antonio? Es que lo que hay que entender que eso era parte de España, no es que eran provincias españolas, o sea, los reyes tuvieron ministros hispanoamericanos. Tú piensas que hasta la época de Fernando VII tuvo de ministro plenipotenciario el duque de San Carlos, que era criollo peruano de muchas generaciones. Tuvo de confesor al criollo peruano Blas de Ostolaza. Carlos III tuvo de ministro al criollo peruano Pablo de Olavide. Tú tienes a un novo hispano destacado en el siglo XIX como es Lardizábal. Entonces yo lo que digo muchas veces, mira, hasta donde yo sé, yo soy descendiente de gente del campo andaluz. A lo mejor resulta que mis antepasados campesinos fueron dominados por ministros criollos. O sea que verás, que lo que hay que entender es esa monarquía hispánica como una geopolítica orgánica que se comunicaba entre sus territorios, porque como bien dice Emilio, prácticamente ocupaba todo el planeta. Entonces, yo que viví en Perú alguna vez, no siempre, porque en Perú también hay mucha controversia sobre la leyenda negra. Me decía muchas veces, no, es que ustedes se llevaron el oro. Digo, mira, se lo llevaría tu abuelo, el mío se quedó allí. Pero te digo, no es que los hispanoamericanos tengan la culpa, por desgracia Samuel, muchas veces la propia España no ayuda. Por eso yo creo que la integración de Puerto Rico en España cambiaría la visión de muchos españoles, sí, fortalecería nuestros lazos y nuestra vocación americana, y le daría una bofetada al separatismo donde más le dolería. Sí. Una pregunta, ¿ustedes creen que Cuba puede algún día reunificarse con España, con este régimen que actualmente existe? Emilio. Bueno, esa pregunta es un poco complicada, ¿no? Pero hay muchos que se la hacen. Sí, hay gente hay cubanos que quieren eso. Entonces yo me pregunto, ¿podrá eso algún día? Bueno, lo primero que tiene que hacer Cuba es sacarse ese sistema dictatorial que tiene comunista, y una vez que ya se saque ese sistema dictatorial, pues, y empieza a sentar unas bases para poder proyectarse a un futuro, pues podría ser un buen proyecto, ¿no? Una reunificación junto a Puerto Rico, por supuesto, con España. Lo que serían las Antillas españolas, y yo creo que sería muy provechoso, sobre todo Cuba, que tiene muchísimo material agropecuario, turístico para desarrollar inmensamente. De eso no hay ninguna discusión. Ahora, comentando un poco lo que decía Antonio, ¿no? Sobre estos personajes criollos que tuvieron el poder en América, hay que decir que un criollo ocupó el puesto más alto, que es el de rey de España, sí, que es Joaquín Mosquera y Figueroa, que es un neogranadino. Él fue presidente de la regencia en Cádiz, cuando la Constitución de Cádiz, y fue rey de España. O sea, imagínate, no había ninguna discriminación hacia los criollos. Y yo siempre le pongo un ejemplo, sobre todo a los venezolanos, que es como América era España. No es que América era de España. Es como decir que en Caracas, hoy en día, pues se roba, no sé, el petróleo del Zulia o de Anzoátegui, y porque todo va para allá, ¿no? Todos los impuestos.
Es lo mismo, o sea, es una forma de pensar tonta e ilógica, porque éramos el mismo país y teníamos los mismos derechos, tanto los españoles de un lado del charco como los del otro. Antonio, ¿qué tú crees? ¿Cuba podría algún día? Mira, como dice mi amigo Ferran Núñez, Ferran siempre dice que España podría recuperar Cuba y Puerto Rico sin pegar un solo tiro, solo si aplicase la ciudadanía, si reivindicase lo que quedó vigente en 1897. ¿Por qué? Porque tú tienes que automáticamente más de la mitad de la isla, y no de la isla, sino más de la mitad de Florida prácticamente. Porque los cubanos, hay que decir que los cubanos que están en Florida, o sea, Cuba hasta el año 59, más de la mitad de la isla era directamente española, pero directa. Y Puerto Rico 3/4 de lo mismo, hasta 1898, incluso hacia adelante. Si España formara un gabinete jurídico como Dios manda, se estudiara la ley de ciudadanía de cubanos y puertorriqueños, es que más de la mitad de la isla sería española automáticamente, que no es una cuestión de caridad, sino que es una cuestión de justicia, de sentido común. Y todavía más para Puerto Rico, porque en Cuba hay que decir que el movimiento independentista, si bien fue muy violento, siempre tuvo las de perder, siempre perdía la guerra hasta que entró Estados Unidos. Pero es que Puerto Rico no tuvo ni eso. Entonces, yo estoy con Ferran en que hay que trabajar el tema jurídico y el tema estratégico y actuar, Samuel, como si fuéramos un grupo de presión, un lobby. Porque si esto se hace desde un punto de vista práctico, yo creo que pudiera dar una sorpresa, que suena muy utópico. Sí, bueno, las cosas son utopías hasta que se convierten en realidades. Pero hay un régimen muy fuerte que tiene oprimido al pueblo cubano y no lo permite ni sacar. O sea, ¿cómo podrían algunos sacar al régimen? ¿Por qué? Porque, pero ten en cuenta, esto hablando en plan hipótesis, ¿no es cierto? Si más de la mitad de la isla, por decirlo de alguna manera, fuera española, el régimen no podría tocarla. El régimen se vería en un brete. Y pero se vería... es que si el cubano de la isla enfrenta al régimen, pero actualmente los tienen intimidados, ese es el problema que No, yo sé, pero claro, esto siempre y cuando España, el Estado español actual, aplicase la ley de ciudadanía que le correspondería a la nacionalidad a muchísimos cubanos, tanto de la isla como de los que están exiliados. Eso daría un vuelco político en la isla más tarde o más temprano, por la fuerza de... Sí, claro. ¿Puedo intervenir? Bueno, ¿qué tú dices? Sí, en Venezuela hay mucha gente con ciudadanía española. Cuando estuvieron las protestas hace unos años contra el régimen, pues muchos españoles fueron heridos y encarcelados y el gobierno español no hizo mucho. Bueno, también es verdad. Sí. Bueno, hay que ver también cuál administración había en ese momento. Yo no sé, posiblemente... Estaba Rajoy. Rajoy no era comunista o socialista. No, pero bueno. No, es del PP, es de derecha. Derecha liberal, por así decirlo. Bueno, liberal, sí. Mejor sí, pero es que es un compromiso bien fuerte hacer eso, meterse en tratar no sé, de tumbar un régimen o qué sé yo. Pero tú sabes lo que pasa con perdón, Emilio, tiene razón lo que dice Emilio. La diferencia está que hay muchos venezolanos con nacionalidad española, pero es que en Cuba y Puerto Rico te pones con más de la mitad de la población. También es verdad una cosa, que es lo que dice Emilio, que hay que concienciar y convertirse, yo creo, cada vez más en una especie de grupo de presión para que la política española, independientemente de partidismo, tenga esto como una prioridad. O sea, todavía nos queda mucho que trabajar. Pero ya te digo, en el caso de Cuba y Puerto Rico, es que te tienes que más de la mitad de la población tendría la nacionalidad. ¿Y qué hay de Filipinas? Porque cuando hablamos de esto, no pensamos en Filipinas, y Filipinas fue parte del conflicto. O sea, igual, ¿qué ustedes piensan de ellos? Cierto. ¿Ellos podrían algún día volver o España los aceptaría si ellos quieren? Bueno, Guam y Filipinas son naciones hermanas, hispanas, pero sí es verdad como que Estados Unidos en esos territorios hizo casi que un lavado de cultura y cerebral, y es como más difícil que ellos se reintegraran, ¿no?, a España en este sentido, porque ni siquiera conservan el idioma español, pero pudieran ser unos territorios aptos, sobre todo para una unión hispano-mundial, por decirlo de alguna manera, estilo la Unión Europea, pero a nivel hispano. Creo que es algo más realista que pudiera suceder en este sentido con los hermanos
del Asia y no solo del Asia, también de África, que hace poco con Antonio estuvimos hablando y tocando en nuestro podcast el tema de los territorios iberoafricanos, porque no hay que olvidarnos también de los hermanos lusos que son ibéricos como nosotros. ¿Qué te dice, Antonio, con referente a Filipinas? Yo el tema de Filipinas, y fíjate, un bisabuelo mío vivió allí, y la verdad que pienso como Emilio, yo lo veo más difícil porque se ha creado un distanciamiento cultural, habida cuenta de que el español era más la segunda lengua, ya hay mucha gente que no habla español, que no piensa en español, que eso lo intentaron hacer en Puerto Rico, lo que pasa es que claro, Puerto Rico no lo consiguieron, yo lo veo más difícil. A mí me gusta el modelo, un modelo que proponemos, Emilio y yo muchas veces, por ejemplo, de la Commonwealth, que eso es a lo que íbamos en la época de Carlos IV. En la época de Carlos IV se iba a materializar el mandar príncipes españoles a los distintos virreinatos, Perú, Nueva España, Nueva Granada y Río de la Plata, y formar equipos de gobiernos criollos con una continua alianza diplomática, militar y económica. Ahí tienes tú que el modelo de la Commonwealth ya estaba hecho. Y es curioso porque los gobernantes de aquella época siempre dijeron que Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico quedase con la España europea, mientras que el continente quedase con sus propios virreinatos, pero todo en esa fuerte alianza. A eso íbamos en la época de Carlos IV, pero tú sabes que entró Napoleón y desde entonces, pues bueno, la vaina se puso dura, como se dice allá. La vaina se puso dura. ¿Ustedes creen que con estos movimientos hispanistas que están ahora levantándose por las redes sociales puedan algún día levantar el interés de los puertorriqueños en volver con España? A mí me levantó, honestamente, me levantó hace años atrás. ¿Ustedes creen que pueda, con todo este surgir que está surgiendo ahora el hispanismo en todo el hemisferio? Emilio. Yo creo que sí, por supuesto, lo vemos. Si nos ponemos a comparar hace 10 años, los hispanistas eran un grupo muy mínimo, casi que cerrado en la intelectualidad, pero hoy en día vemos que ha crecido muchísimo. Miles y miles de hispanistas cada mes sumándose a este movimiento en contra de la leyenda negra y en pro de la unión de los países hispanoamericanos. Y si vamos creciendo poco a poco, como hemos demostrado en los últimos años, pues quizás dentro de unos 20 años o 30, pues quizás seamos mayoría, ¿eh? Hay que tomarnos en cuenta, y sobre todo Puerto Rico, que tiene un estatus indefinido, por llamarlo de alguna manera, pues como dije al principio, tiene unas opciones mucho más reales de volver a una unión con España que el resto. El resto yo creo que lo más lógico sería una especie de Commonwealth o algún estado como la Unión Europea, o sea, algo de una unión donde estén las fronteras abiertas y un intercambio comercial libre. Antonio, ¿qué tú tienes que decirle eso? Yo concuerdo, si es verdad que hace cuestión de 10, 15 años esto era un tema mucho más minoritario, cada vez más gente se acerca, dada esta crisis mundial que estamos viviendo. El ser humano en la época de crisis tiende a volver a sus raíces, como es lógico. Lo que sí me gustaría es que pasásemos ya a dar más fondo y más forma, como te digo. Esto de Cuba, esto de Puerto Rico, que hubiera más abogados interesados en el tema del derecho de ciudadanía, más gente interesada en cosas de abajo, desde la música, la gastronomía, el comercio, en establecer lazos empresariales, porque muchas veces, y eso, en fin, hago autocrítica, ¿no? Nos quedamos que parecemos como ratones de biblioteca. Yo creo que tenemos que ir dando pasito a paso a hacerlo más real. Yo, por ejemplo, te voy a poner, a lo mejor soy muy pesado con este ejemplo, pero es que a mí me sirve mucho porque cuando yo viví en Perú, pude dictar un par de conferencias sobre la influencia criolla en el flamenco. Entonces, por ejemplo, me decían, ay, la gente se sorprendía. Digo, mira, tú te pones a desbrozar los subgéneros del flamenco y tú tienes que la vidalita y la milonga vinieron de Argentina, que la rumba es cubana, que la guajira es cubana, que la petenera vino de México, que Marchena creó la colombiana mezclando un corrido mexicano. Entonces, claro, la gente se impresiona. Y la tortilla tiene patata, Antonio, que no se te olvide. Y el gazpacho tiene tomate. Entonces, tiene tomate que son americanos. Entonces, esas cosas son las que al final crean conciencia más allá que detenernos en las grandes batallas y en las grandes historias. O sea, la leyenda negra también se combate así. Y se combate, como te digo, con temas prácticos que estudien el derecho de ciudadanía, cómo podría aplicarse para cubanos y puertorriqueños,
y cómo podríamos establecer más lazos empresariales, porque Samuel, tenemos tanto potencial y no lo aprovechamos que a mí muchas veces me hierve la sangre. Tengo las últimas dos preguntas para los dos. ¿Consideran que a los puertorriqueños sean hispanos? ¿Tú crees que el resto de los hispanos americanos, el resto del hemisferio, consideran a los puertorriqueños, a pesar que es un territorio norteamericano? ¿Lo siguen viendo así, como hispanos? Por supuesto que son hispanos. Lo vemos, como dije hace rato, en la influencia que tiene Puerto Rico en la música. ¿Quién no considera, no sé, a Ricky Martin hispano? O a Bad Bunny hispano. Pero Bad Bunny es una excepción. Sí, bueno, sí, no me gusta el reggaetón, ¿no? Emilio, mejor pongo otro ejemplo. Sí, mejor pongo. Pero ¿quién no los considera hispanos? Por supuesto que son hispanos los puertorriqueños, nadie duda de eso. Y la salsa puertorriqueña es muy buena. También. Mira, yo viví 6 años en Perú, Samuel, y por ejemplo en el Callao concretamente, y mucha afición a la salsa, igual que la hay en Canarias, y todo el mundo considera a los puertorriqueños hispanos. O sea, y vamos, que yo creo que eso, la respuesta es sí o sí. Sí o sí. Mira, ¿y qué ustedes creen? La última pregunta, ¿ustedes creen que algún día todo Hispanoamérica nos podamos unir así como la Unión Europea? Yo creo que sí. Yo creo que es ahí a donde debemos de ir, porque los países, por lo menos de Hispanoamérica, no tienen otra salida en un mundo que cada vez es más globalizado. Vemos el bloque chino por un lado, bloque ruso por un lado, el bloque anglosajón, que ya se están uniendo los ingleses con los canadienses, los australianos e inclusive los americanos, los norteamericanos. Y si Hispanoamérica no se une, pues estaremos condenados a ser me perdonan la expresión, unas repúblicas bananeras de tercera. Y yo creo que ningún hispanoamericano quiere eso, y si somos inteligentes y nos unimos, pues tendremos que ir para allá, para una unión de países hispanoamericanos, sin duda alguna. Y hace unos años estaban las cumbres iberoamericanas, que fue un buen ejemplo para lograrlo, pero después la política lamentablemente contaminó eso y no se pudo llegar más allá, y ojalá que se retome en un futuro y vuelva con fuerza. Y Antonio, ¿qué tienes que decir? ¿Tú crees que algún día Hispanoamérica pueda unirse a todo como la Unión Europea? Hombre, yo en la medida de mis posibilidades trabajo con eso, como te digo, trabajo con esa idea. Yo para mí estuvimos a puntito de hacerlo en la época de Carlos IV, no salió, pero creo que existe el modelo de la Commonwealth, que en verdad es un modelo originalmente hispano, y creo que ese modelo sería muy certero. Ojalá, como dice Emilio, está la cumbre iberoamericana, pero claro, la cumbre iberoamericana pues siempre tiene sus limitaciones, ¿no? Yo creo que ese modelo al que íbamos puede servir perfectamente para el mundo globalizado, y ahora lo pienso, que entre finales del 18 principios del 19 hubo muchos gobernantes españoles que se adelantaron a su tiempo porque ya veían venir hacia dónde iba el mundo. Y ya basta de estar despistados en el mundo, vamos a estar en el mundo globalizado, pero con nuestra propia voz y nuestro propio voto. Yo trabajo por eso. Interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Estoy mirando a ver si hay preguntas de parte del público. Lo que veo es que están simplemente comentando. Hubo alguien aquí en un comentario que me gustaría que Antonio o Emilio dijo: cuando Franco murió en Cuba, hubieron 3 días de luto oficial. ¿Qué tienes que decirle eso? Eso es porque Fidel Castro y Franco mantenían una buena amistad. Eso hay que reconocerlo, porque Fidel Castro, sus padres eran gallegos y había mucha conexión con España. ¿Y tú, Antonio? Sí, además pertenecían los dos al tema de la onda de los países no alineados. Hay que decir que tuvieron una relación de amor-odio, pero que siempre mantuvieron las relaciones diplomáticas, y sí, así fue. ¿Verdad? De hecho, fíjate, en España siempre ha habido mucho romanticismo con el tema de Fidel y el Che Guevara, y ese romanticismo viene de esa época, eso no viene de los años 80. Y yo no lo considero como algo positivo precisamente, pero bueno, ahí queda. Pues se nos acabó el tiempo. Me da gusto haber dialogado con ustedes en esta entrevista. Espero que no sea la última, y no tenemos más preguntas de nadie, así que vamos por finalizado esta entrevista, y le doy gracias a todo el público ahí de YouTube, de Facebook, del grupo, por haber asistido y haber
visto en esta entrevista bien interesante. Así que lo dejo con esta y buenas tardes a todos y doy finalizado.